Bueno, y han surgido varias críticas desde diferentes sectores como el Congreso por la propuesta de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional de reemplazar el Senado por un Consejo Territorial. Vamos a conversar sobre esta y otras iniciativas y tomamos contacto con la convencional de Convergencia Social, Constanza Schoenhaupt. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Hola, Preci, buenos días. Un gusto. Bueno, sale la presidenta del Senado incluso a señalar o dar a conocer su postura en torno a que una generación, cambiando la República, no es del todo valorado, sobre todo por una autoridad como ella, ¿no? Como la presidenta del Senado. ¿Qué le parecen estas críticas que van directo desde el Poder Legislativo, precisamente? Yo creo que hace ya un buen rato conocíamos la posición de la presidenta del Senado y creo que es legítimo que se planteen desde todos los lugares, ¿no? Opiniones respecto a lo que se está haciendo a nivel constitucional, porque precisamente lo que estamos haciendo es ir reconfigurando de alguna manera la forma en que nos organizamos socialmente, el carácter de los derechos fundamentales y cómo los vamos a ir llevando adelante. Yo creo que es importante poner sobre la mesa que el mandato con el que muchos fuimos o llegamos a la Convención Constitucional tenía que ver con ir a corregir determinados elementos de un sistema político que está en crisis. Se evidenció en un estallido social, se venía evidenciando hace un buen rato con las dificultades para poder llevar adelante ciertas reformas, con las dificultades para escuchar a la ciudadanía y para tener instituciones que sean permeables a los cambios sociales. Y lo que aquí estamos proponiendo es un diseño que, manteniendo la estructura central de lo que hemos conocido históricamente en nuestro sistema político, hace algunos ajustes. Y entre ellos yo creo que es consenso que parte de lo que había que ajustar es el rol del Senado como una segunda cámara que hace las mismas funciones que la Cámara Baja. Claro. Y seguido llegando a este acuerdo, Constanza, desde varios sectores que fueron ahí matizando su postura en torno a una unicameralidad y caminar hacia estos cambios, ¿no? Que sería la forma como para llegar a estos consensos. ¿Por qué el Senado y no la Cámara de Diputados? ¿Y por qué el Senado tendría, según se propone, estos cambios profundos? O sea, podríamos decir, da lo mismo como lo inventamos. El punto central, sí, esto no es particularmente contra el Senado, que hoy día está instalado en Valparaíso. Tiene que ver con la segunda Cámara. Ese es el problema. Por tanto, lo que nosotros consideramos es un Congreso plurinacional que tiene representación popular proporcional, es decir, lo más cercano a una persona, un voto, es el órgano político por esencia representativo de la diversidad de la ciudadanía, y es acompañado de un Consejo Territorial que tiene representación estrictamente territorial. De hecho, sus representantes son parte no solo de este Consejo Territorial, sino también de las asambleas regionales, ¿no? De manera de mantener un vínculo efectivo entre cada una de las regiones y la discusión en la legislación nacional en estas materias específicas que se establecen, que son de particular interés regional. Y con esto lo que se pretende entonces es corregir uno de los elementos que quienes eran partidarios de la bicameralidad sostenían permanentemente, incluyendo algunos miembros del Senado que se habían manifestado, y es que en una Cámara proporcional, como el Congreso Plurinacional, quedaban subrepresentadas las regiones. Por tanto, lo que hace este Consejo Territorial es fortalecer precisamente el carácter descentralizador del debate político y legislativo, que creemos es un avance sustantivo en esa materia. ¿Y qué pasaría con los senadores recién elegidos? Eso es parte de la discusión posterior que tiene que ver, y esto lo hemos conversado en algún momento efectivamente, con los artículos transitorios que van a tener las normas relativas a cuándo se implementa, no solo esto, sino en general la nueva Constitución. Y yo lo planteo en diversas ocasiones, creo que la discusión respecto a los plazos de implementación tienen que verse en conjunto, es decir, no puede cada una de las comisiones definir cuándo se va a implementar su propia reforma, su propio cambio, sino que tiene que verse de una manera conjunta para que sea coherente, progresivo y para que pueda tener una implementación efectiva. ¿Qué pasaría con el sistema de gobierno de semipresidencialismo? También se conversó de eso. ¿Hubo en acuerdo o matices, como lo hablábamos, para llegar en acuerdos del sistema político, Constanza?
La propuesta que se trabajó, o sea, que trabajamos en términos de indicación y que se presentó el día lunes, es un diseño completo entre ejecutivo y legislativo. Por tanto, efectivamente lo que hicimos fue indicar para mejorar la propuesta que había sido aprobada en la comisión respecto a presidencialismo atenuado. Y ahí lo que tenemos, de alguna manera, finalmente es un presidencialismo donde hay una presidencia que ejerce como jefe de Estado y como jefe de gobierno, que tiene una vicepresidencia que acompaña y que dirigirá este Consejo Territorial, es decir, el que mantiene cierto vínculo con las regiones, y además incorporamos la figura del ministro o ministra de Gobierno, que es una de las figuras que habíamos considerado algunos en nuestras propuestas a efectos de fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo para efectos de lograr una mayor colaboración en el trámite legislativo. Y eso es, digamos, eso sería las figuras fuertes del Poder Ejecutivo que vendría a contribuir con este nuevo sistema de Congreso, en principio unicameral, pero acompañado de este Consejo Territorial. Es todo este diseño conjunto el que estaríamos proponiendo al Pleno de la Convención. O sea, bueno, primero tenemos que votarlo en la Comisión y de ahí lo que salga pasar al Pleno de la Convención. ¿Cuándo son las votaciones de esto, Constanza? Vamos a comenzar a votar en la Comisión la próxima semana. Por tanto, la próxima semana ya debiésemos emitir el informe definitivo al Pleno y sería la semana subsiguiente donde ya podríamos ver que se agende en Pleno el informe de la Comisión número 1. Ahora, respecto a, por ejemplo, este sistema de gobierno o las críticas que se han visto en los últimos días y se han sumado sobre todo el fin de semana con cartas distintas, ¿esto ha variado en algo o en el ambiente al interior de las comisiones, Constanza, o se han tomado en cuenta, por ejemplo, de llegar a estos grandes acuerdos que le pedían desde un grupo de académicos, sin contar también los Amarillos por Chile, ¿no?, que este fin de semana también entregaron un llamado a la convención? Sí, yo creo que hay que ponderar también esos llamados y esos grupos que van surgiendo. Es importante poner sobre la mesa que los constituyentes hoy día estamos haciendo un trabajo y estamos habitando un lugar como la Convención Constitucional a propósito de elecciones populares, a través de las cuales fuimos electos y electas, con un programa claro hacia la ciudadanía que está escrito en todos los lugares donde ustedes puedan ver que fueron las ideas que nosotros fuimos a defender y que hoy día estamos ejerciendo un rol de representación. El llamado a la unidad para el trabajo dentro de la Convención no es algo nuevo. Es algo que de hecho viene en el fundamento y en las normas de esta Convención Constitucional, en tanto requiere 2/3 de sus integrantes para lograr acuerdos. Y aquí no hay 2/3 de fuerza, de una sola fuerza o de dos fuerzas, sino de 12 o 15 organizaciones distintas. Dentro de la convención hay una diversidad que en su diversidad le cuesta ponerse de acuerdo, pero que con la voluntad lo hace y genera este tipo de propuestas como lo estamos haciendo hoy día. Yo no veo ese riesgo de mayorías aplastando minorías, yo no veo gente actuando con miedo sin poder plantear sus ideas. Lo que veo es un diálogo transversal y en ese diálogo transversal hay con algunos que se llegan a acuerdos, a veces con otros, y así va variando y siendo completamente dinámico el proceso de construcción de acuerdos. Y eso es parte también de lo que se ha dado en nuestra comisión, que hemos tenido debates abiertos con todos y con todas. Con algunos hemos tenido diferencias que no han sido salvables y por tanto vamos a presentar indicaciones separados y separadas. Y en otros casos se logran estos acuerdos y logramos mayorías para presentar indicaciones, como en este caso. Lo del Consejo Territorial es un ejemplo claro, ¿no? Que el Frente Amplio y otros sectores también se abrieron, estaban absolutamente por el unicameralismo. Ahora, usted... Yo creo que eso es un ejemplo, claro, un ejemplo prístino de ese acuerdo. Estábamos los unicamerales y estaban los bicamerales, y lo que logramos fue un punto de encuentro donde se logra encontrar el objetivo que buscábamos aquellos que apostábamos por una sola cámara, que es eficiencia legislativa, que es proporcionalidad, que es representatividad, y se logra también a aquellos que buscaban mayor representación regional, que buscaban un diálogo entre dos espacios. O sea, se logran esos puntos de encuentro en una propuesta que además a mí me parece profundamente coherente. Ahora,
¿Usted cree que entre todos estos llamados que se han ido sumando, Constanza, se ha escuchado a los sectores de la derecha que fueron, incluso la semana pasada, se declaraban algunos en estado de reflexión por no ser escuchados y vetados? Incluso hasta del colectivo socialista Andrés Cruz hablaba de que se estaba vetando a un grupo de la derecha. Yo no comparto. Creo que no tener acuerdos con determinados grupos no significa un veto. Uno veta cuando no está disponible la conversación, y yo creo que acá las conversaciones no se dan solo dentro de las comisiones, se dan también en otros espacios y se dan de carácter público. Y acá en cada uno de los foros de programas de televisión donde pueden ponerse en común o poner a conversar a distintos grupos de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, se ven acuerdos y se ven diferencias. Y esas diferencias se van a expresar también cuando lleguemos al Pleno con propuestas y algunos voten a favor y otros voten en contra. Y eso es parte también de la democracia. Yo creo que aquí sería grave si es que efectivamente, por ejemplo, tuviésemos que aprobar normas con un 50+1 y estos estuvieran algunos arrasando completamente sin querer conversar con la mitad de la convención. Eso no es así. Aquí lo que se está haciendo es un debate amplio, donde todos pueden plantear sus propuestas, donde quienes tienen disposición al diálogo logran el diálogo, porque también hay fuerzas que no tienen disposición al diálogo, hay sectores de derecha que lo hemos visto, y con ello evidentemente no se puede nomás, pero con los que sí se ha hecho ese trabajo. Yo creo de verdad que un ejemplo importante es lo que se ha dado de la comisión número 1. Si ustedes ven ahí la propuesta de presidencialismo que se aprobó en primera instancia, era una propuesta del Partido Comunista que fue apoyada por toda la derecha, porque eran propuestas muy similares, y eso es parte de encontrarse. Entonces, yo ponderaría esta idea del veto o de la exclusión, porque no es cierto. Hay un diálogo, con algunos se llegan a acuerdos, con otros no, y con quienes eso varía permanentemente, y nosotros a veces estamos votando cuestiones con sectores de la derecha y hay veces que lo estamos votando con la coordinadora plurinacional y a veces en contra del Partido Socialista y a veces a favor. Y es esa dinámica colectiva la que da cuenta de que aquí efectivamente hay un diálogo y una conversación y no hay bloques rígidos que se imponen unos a otros. Constanza Shanhuat, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ti, Fresia, que esté muy bien. Buen día a todos y todas. Nos vemos.